Yo le bendiga, hermanos. Este es el pastor y su amigo Juan Córdoba, desde aquí, desde mi hogar en la ciudad de Nueva York. Les saludo cordialmente desde aquí, desde mi hogar, con el fin de traerle un mensaje que yo confío que pueda ser de ayuda a cada uno de nosotros. Estamos en los postreros días, tal como profetizó Jesucristo, Mateo 24 y el apóstol Pablo en sus epístolas. También Judas, en antepenúltimo libro de la Biblia, Judas, en el capítulo, en realidad el versículo 3, dice que debemos de contender ardientemente por la fe una vez dada a los santos, contender, luchar, defender. Todo genuino ministro del Evangelio no es un perro mudo en los púlpitos, como yo los hablo y los llamo y como lo llama el profeta Isaías. De manera que es la responsabilidad particularmente de aquellos que son llamados a apacentar la grey de Dios, a contender, a defender. No podemos hacernos de la vista corta al ver cómo los lobos rapaces hacen presas de gran parte de los creyentes en estos postreros días. El tema que quiero tocar en esta ocasión es ¿por qué yo aborrezco el Evangelio de la prosperidad? Sabemos que esto nació aquí en Norteamérica, esto está rampante en la ciudad de Nueva York y en otras partes, y es importante que estemos alerta. Quiero darte en uno de mis escritos lo que considero que es importante que nosotros conozcamos. Primeramente, el primer falso predicador del Evangelio de la Prosperidad es Satanás, el diablo. Recordemos que en Génesis, él le vino con la mentira y le dijo a nuestros primeros padres que ellos serían prósperos si solamente desobedecieran el mandato de no tomar ese árbol en particular, ¿recuerdan? De manera que el primero que nos promete prosperar desobedeciendo a Dios es Satanás. Esto es lo primero que debemos reconocer. Segundo, aborrezco el Evangelio de la Prosperidad porque se levanta como Nimrod, el primer levanta imperio que nosotros encontramos en el libro de Génesis capítulo 10 y capítulo 11, levantando una enorme torre para gloria y hermosura de su nombre. Levantemos, hagámonos un nombre. Estas son las características de los levantadores de imperio que nosotros encontramos a lo largo y a lo ancho del panorama del cristianismo en estos postreros días. A esos tenemos que denunciarlos, a esos tenemos que señalarle, como dice el apóstol Pablo. Segundo, aborrezco el Evangelio de la Prosperidad porque es una herejía. Promete falsa seguridad basada en cosas materiales. En otra palabra, Cristo nos dice lo contrario. Dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Somos hijos de Dios, no necesitamos predicar un evangelio corrupto con el fin de adquirir bienes materiales. Y eso es precisamente lo que los falsos predicadores están haciendo. Tercero, aborrezco esta herejía porque el santo nombre de Jesucristo es blasfemado y se toma a Cristo, el Evangelio, como una carnada, en realidad se usa como una carnada, para atraer las multitudes y hacerla esclavos, robarle diezmos, ofrenda, semillas de fe, este proyecto, tenemos una iglesia hoy, ya no cabemos, tenemos 7 cultos, vamos a hacer una más grande. Yo pregunto por qué, si la iglesia crece y está en número y hay recursos, ¿por qué no se preparan a esos hermanos y los envían al campo misionero, a los lugares pobres a predicar el Evangelio? ¿Por qué aborrezco el Evangelio de la Prosperidad? Porque es una desviación de la verdad. Es el mismo espíritu que hoy prevalece en los hijos de desobediencia como Nimrod,
que dice que Nimrod era un vigoroso cazador delante de Jehová. ¿Y qué era lo que él cazaba? Bueno, almas para formar su propio imperio. Eso es precisamente lo que hacen los que predican el falso evangelio de la prosperidad. Aborrezco este evangelio porque es un veneno que está contaminando a muchas iglesias. Hay pastores que beben de ese evangelio, escuchan a estos predicadores. Entonces ven esas vastas multitudes, ¿verdad? Como Joel Osteen con 50,000 personas, dice, wow, si yo fuera por lo menos, si yo tuviese por lo menos 1,000, ¿cuál es el secreto? Bueno, el secreto es que es un falso evangelio. Ese es el secreto. El secreto es que toman algunas verdades del evangelio, pero con unas cuantas gotas de cianuro es letal. Es falso evangelio, pastor. No te dejes engañar por esas falsas herejías. También es una mala representación de quien Dios es. En otras palabras, es un Dios que me da a mí a base de que yo decreto, proclamo, confieso, siembro. Eso es lo que Cristo dijo en su palabra. Definitivamente, el evangelio de la prosperidad es un falso evangelio. Aborrezco este falso evangelio también porque esta pila de charlatanes hipnotizan a las multitudes con todo falso viento de doctrina. Y el Dios de ese evangelio es el vientre. El Dios de ese falso evangelio es el dinero. Aborrezco al falso evangelio de la prosperidad porque ¿sabe usted que algunos predicadores de aquí de Norteamérica fueron a África en su jet privado? Predicaron sus falsos evangelios y le dijeron a esa gente pobre y humilde que no tienen recursos, que para que sus vacas no sean estériles o sus mujeres, etcétera, ellos tenían que sembrar para que Dios, en vez de ir a estos lugares y llevar la palabra, llevar recursos, llevar alimentos, medicina, ellos fueron al África con esos falsos evangelios. De manera que, amado pastor, hermano, amigo, si usted se encuentra en una iglesia donde se proclama ese evangelio, una iglesia donde se predica, se colecta dinero y más dinero, y usted no sabe absolutamente qué es lo que se hace con ese dinero, esos líderes no dan reporte financiero. Esos libros no, usted como miembro tiene derecho, acceso a esos libros. Fíjese, las grandes corporaciones ponen una declaración de lo que ganaron. Usted lo puede ver, ellos lo reportan, cuánto entraron y cuánto salieron. Eso está abierto, el gobierno puede investigar. ¿Por qué los líderes, entre comillas, de estos grandes imperios no tienen los libros abiertos? La pregunta mía es, ¿por qué anualmente no dan un reporte o periódicamente? Otra cosa, ¿por qué no tienen alguien que le haga una auditoría económica de todo lo que entra y luego le muestran a la iglesia ese libro? Personalmente, nosotros aquí somos una iglesia pequeña pero con un gran corazón. Nosotros hacemos eso. Tenemos un contable privado y anualmente nos envían la auditoría. Y esa auditoría está accesible a todos los miembros de la iglesia. No te dejes engañar, hermano. Abre tus ojos. Estamos en los posteros días. La verdadera prosperidad es aquel varón que está sentado junto a las corrientes de las aguas. Amén.